La voz es un recurso altamente valioso y cuando identificas ese poder, o sea, el infinito y más allá, ya tienes muchas posibilidades de comunicarte mejor y de entablar vínculos mejor, negocios mejor, etc. Bienvenidos a Desmenuzando la conversación con USAPIC, tercera temporada. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Desmenuzando la conversación con USAPIC. Antes de entrar en tema, me gustaría agradecer a USAPIC precisamente por el apoyo en la realización de este podcast y además agradecer a The Ohio Soybean Council porque nos patrocina también. En este episodio nos acompaña Lucía Hernández, con la que voy a estar desmenuzando la conversación. Antes de presentarla, los invito a escuchar su semblanza para que estemos en sintonía con la trayectoria de quien nos acompaña hoy. Lucía Hernández, Voice Master, conferencista apasionada de la comunicación que inspira a otros. Su propósito es ayudarte a encontrar tu voz para que te comuniques poderosamente. Fundadora de la academia online Comunica Poderosamente, además es podcaster de Encuentra tu Voz. Bienvenida, Lucía, a Desmenuzando la conversación con USAPIC. Hola, Jaime, me encanta estar con ustedes y la oportunidad de compartirles un tema que es muy relevante y seguramente vamos a estarlo desmenuzando. Oye, y entrando en temas así luego, ¿cómo puede tu voz abrirte la puerta para el éxito en los negocios? Pues mira, si nada más nos ponemos a pensar en algo que a mí me maravilla y me sorprende siempre, que el ser humano no estaría aquí si no fuera por el instrumento de su voz y por la comunicación. Primero, tuvimos la comunicación como un elemento para supervivencia. ¿Te imaginas si no hubiéramos tenido todos esos recursos para comunicarnos, para entendernos con el de la otra tribu, para poder cazar, para poder comer? De entrada, la voz es un instrumento altamente valioso que nos permite compartir palabra e intención lo que somos con el otro. Y esa nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Por eso me parece altamente importante que no solo en los negocios, sino en nuestra vida cotidiana, se vuelve un elemento que nos distingue, que nos diferencia. Claro, porque me imagino que eso significa que, pues, es como estamos desde siempre, y es pues ahora sí que es la comunicación por excelencia, ¿no? Porque es la voz, estamos comunicando la palabra hablada, ¿no? Desde. Sí, totalmente. Y fíjate que una de las cosas que se vuelven interesantes también es que no nos damos cuenta cómo la voz puede ser nuestro sello, puede ser nuestra huella vocal, puede ayudarnos a distinguirnos como únicos. Claro. Y bueno, vamos a ir platicando de muchísimas cosas hoy que no me quiero adelantar, pero yo te quiero preguntar a ti, Jaime, y a ti que me escuchas, ¿te imaginas que el día de mañana, cruz, cruz, tocamos madera, el día de mañana no puedes pronunciar sonido? No puedes pronunciar sonido, no puedes articular palabras. De pronto, ponerte a pensar en eso, en que te limites en esta posibilidad de expresarte, pues te pone a pensar en muchísimas más cosas. Híjole, a lo mejor tengo la escritura, a lo mejor tengo otros medios, pero ¿qué va a pasar con toda esta intención que yo comparto con las personas que de otra manera no la puedo tener? ¿En dónde aprendemos a utilizar mejor el recurso de la voz? Desde muy pequeñitos sabemos del poder de la voz, pero a lo mejor de manera consciente no lo entendemos. ¿Y por qué lo sabemos desde muy pequeñitos? Si tú quieres comer, lloras. Esa es tu primera comunicación. Si tú quieres que te cambien el pañal, lloras. Si ya estás más grandecito y estás en el supermercado y a la hora de pagar, papá o mamá, ves el dulce de tus sueños, haces todo lo posible. Si tienes o realizas una travesura, tu voz cambia, ¿sí o no? De pronto tu carita cambia, tu voz es la más dócil del mundo y yo no fui mamá, ¿no? Entonces, desde muy pequeños lo sabemos. Pasa algo bien interesante. No es que mamá nos diga cuando hablas alto, cuando hablas bajito, cuando hablas rápido, cuando hablas de tal manera vas a tener esta respuesta. Pareciera que ya viene como en el paquete del software con el que llegamos acá y solo lo vamos puliendo, desarrollando a través de la parte de nuestra propia vida y nuestras propias experiencias. Y sí hay quien nos puede entrenar, tú también lo sabes perfectamente, Jaime, que hay especialistas que nos ayudan a sacarle el mejor provecho a nuestra voz para comunicarnos de mejor manera. Pero es muy interesante si lo ves desde el punto de pequeñitos aprendemos, nos damos cuenta de las respuestas que tenemos de las personas a partir de cómo hablamos.
a veces no tenemos o sea, no coincide la imagen de la persona con la voz que proyecta y a veces es como que, digamos, choqueante cuando escuchas una voz en un comercial o escuchas una voz en un doblaje o algo así y luego ves a la persona y dices, ah, o sea, como que no cuadra, ¿no? Sí, pasa algo muy curioso. Cuando, bueno, en nuestra generación, cuando éramos más pequeñitos, pues la radio era uno de los medios que utilizábamos mucho para escuchar música, los locutores y noticias. Y ahí no teníamos como la posibilidad de conocerlos físicamente. Y entonces de pronto había unas voces con unos tonos súper graves, muy clásicas, y XCW, ¿no? O acá una estación muy famosa, XLTN, Radio Latina, no sé qué, y te empezaban a dar mucha información, tú los escuchabas y en tu cabeza empezabas a imaginar cuáles eran los rasgos, incluso la edad, si era buena onda o no. Y cuando los conoces decías, oh, brillante decepción, qué talentosa voz, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con eso? Resulta que tenemos asociados tonos, tenemos asociados varias características de la voz con características que forman la personalidad de un individuo. Y entonces las relacionamos. Por eso creamos esta imagen visual de cómo podría ser una persona con una voz muy aguda o muy dulce, o con una voz un poco más cortante, con un tono mucho más grave, ¿no? Y cuando lo vemos, pues como que no encaja, dices, ah, caray. Y la verdad es que se vuelve muy divertido de pronto descubrir que esos recursos de la voz siempre han estado en tus manos y que los puedes gestionar o que los puedes ajustar. Y también es muy curioso que se convierten, insisto, en el sello de las personas. Las voces de doblaje que vemos en las películas de caricatura o en las películas de actores de la vida real son impresionantes y llega un momento en que se te olvida que alguien detrás de un micrófono está repitiendo el diálogo, pero ahora en tu idioma. Y cuando oyes la voz original del actor, como que tampoco te checa. Entonces, te ayuda a crear estados de ánimo, el tono de la voz y los recursos de la voz, te ayuda a imaginar la personalidad, te ayuda a acercarte más a la persona. Por eso siempre he dicho que la voz, será porque me dedico a eso, la voz es un recurso altamente valioso y cuando identificas ese poder, uf, o sea, el infinito y más allá, ya tienes muchas posibilidades de comunicarte mejor y de entablar vínculos mejor, negocios mejor, etcétera. Bueno, amigos, hasta ahora hemos escuchado solo una parte de este amplísimo tema del poder de la voz en los negocios. Lucia, permíteme hacer una pausa y regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Yusapik. Si quieres enterarte de las noticias más relevantes de la industria de la carne de ave y huevo, de nuestros próximos eventos y tener contacto con los líderes de la industria, descarga la app de Yusapik México, disponible en Play Store y App Store. Mito. Nací con esta voz y no la puedo cambiar. Estás escuchando Desmenuzando la conversación con Yusapik, presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por Ohio Soybean Council. Amigos, estamos de regreso. Lucia, acabamos de escuchar que esta sección del mito y nos menciona una información que me gustaría que nos ayudaras a desmenuzar. Nací con una voz y según el mito nos dice que nos debemos resignar a eso. ¿Qué tan real es esto? Primero déjame contarte que muchas de las personas que se acercan conmigo para ayudarles a hablar en público, una de las primeras cosas que me dicen, no me gusta mi voz. Y no me gusta mi voz, y te estoy hablando de líderes en organismos empresariales, directores, supervisores, quienes son tomadores de decisiones. Y pues lo primero que les digo es que no se preocupen, a menos que haya una situación en su aparato fonador, un reto en su aparato fonador y que requiera un seguimiento médico, se puede trabajar. Y la voz con la que naciste desde empieza a ajustarse o empieza a adaptarse, a veces lo imagino como si fuera plastilina, de acuerdo a tus experiencias y a cómo vives, a cómo aprendes, a cómo escuchas, porque acuérdate que de pequeñitos somos como esponjita y vamos tomando información que nos ayuda a irnos modelando a través de la vida. Y muchos de los factores que recibimos del exterior, pues también impactan en el tema de la voz. Y hay quienes de pronto los escuchas y casi es la réplica del papá o la mamá, en el tono, en el volumen, ¿sí? O hay quienes totalmente diferente. Por ejemplo, tengo una amiga que es muy famosa acá, que se dedica a
enseñar el que puedas manejar mejor tu imagen profesional en cuanto a actitud, imagen, apariencia y tal. Es muy, muy talentosa, tiene pues muchísimos clientes, pero su voz es muy peculiar, muy peculiar. Cuando empezamos el entrenamiento con ella, llegó el momento de hablar acerca de su voz, porque hasta me decían alrededor, por favor, pues para que comunique y sea más profesional y tal, ¿no puedes ayudarle un poquito con la voz? Cuando llegamos con esta amiga al tema de la voz, le dije, pues, ajá, ¿cómo te sientes con tu voz? Me dice, yo sé que dicen que sueno chiqueada y tiene 50 años, ¿eh? Que sueno chiqueada, que sueno así, que sueno así, que sueno así. Pero yo sé Desde, por qué lo hago. Es una parte emocional importante para mí y desde, definitivamente no lo quiero dejar. ¿Ok? Go ahead, desde, adelante. Y eso no le ha impedido que tiene una sección en televisión, que constantemente le están entrevistando, o sea, porque es muy talentosa, tiene gran carisma y ese es su sello. Y sí tiene una voz muy peculiar, como si estuvieras hablando como alguien, pues sí, lo decimos chiqueado, como muy consentido, ¿no? Pero por otro lado tenemos a otras personas que definitivamente dicen mi voz no me funciona. No me funciona porque estoy en un puesto de poder o de toma de decisión y pues piensan que me los estoy cotorreando cuando en realidad los estoy regañando, ¿no? Entonces, sí es un mito que no la podemos cambiar porque tenemos diferentes elementos. Intensidad, perdón, intensidad, tono, tenemos también otros elementos como el timbre que nos ayudan cuando aprendemos a conocerlos, los podemos manipular, los podemos gestionar, los podemos utilizar. Uno lo sabe perfectamente, pero no los emplea a su favor. Por desde, ejemplo, cuando estás enojado, si estás enojado y hablas muy tranquilito, con volumen bajito y muy aguda la voz, no te lo va a creer, pero nadie. Y si aparte, pues tu lenguaje corporal no está complementando, no te lo va a creer nadie, van a pensar que estás bromeando. Entonces hay personas frustradísimas que de pronto dicen, es que ya elige 3 veces que no quiero participar, que no me gusta, que ta, pero no me hace caso. Pues, es que todo tú le estás diciendo lo contrario, pero la palabra es que la voz tiene un impacto bien fuerte. O tienes a personas que por el contrario me dicen, eso también me llega muchísimo con que están en el ámbito empresarial, en recursos humanos, que tienen contacto constantemente con las personas. Dice, ya no sé qué hacer, porque todo el mundo piensa que le estoy gritando, que soy grosera, que soy así, que soy asá. Y, y pues ya, o sea, ya estoy pensando que realmente soy yo, o sea, ¿qué hago con mi voz? Porque no es mi intención cuando yo estoy hablando con ellos, pero lo reciben de esa manera. Entonces, se vuelve muy valioso el saber precisamente los impactos que tu voz, no utilizada o gestionada de la manera correcta, puede tener una interpretación totalmente distinta con el otro. Y sí, sí hay solución. Si no hay un tema médico, sí hay solución y hay entrenamientos para ello. Entiendo que la voz, pues, es una de las principales herramientas para la comunicación, pero en sí, ¿qué papel juega? ¿Qué papel tiene la voz en la comunicación? desde, Tiene un peso muy importante. Tiene un peso muy importante porque en ocasiones, y seguramente tú que me estás escuchando también, vas a reparar en esto, nos concentramos tanto en el mensaje que perdemos de vista, nos concentramos tanto en el qué que perdemos de vista el cómo. Y el desde, qué es relevante. Por supuesto, es el mensaje, es lo que quiero que la otra persona entienda, la indicación que quiero que reciba, la información acerca del producto, etcétera. Pero si no está con la intención adecuada, con el tono adecuado, con el volumen adecuado, de verdad que la otra persona o no lo toma en serio o no te considera profesional o puede creer que no tienes dominio y lo que sucede contigo es que únicamente pues no sabes cómo aprovechar el recurso de tu voz. En la comunicación hay varios elementos que se toman en cuenta. Sin duda, el lenguaje corporal, los gestos, mis movimientos con mis manos, la postura, la distancia, incluso hasta mi vestimenta impacta, el movimiento de mi cabeza, todo nuestro ser le está comunicando algo a la persona. La desde, palabra es el mensaje que le quiero dar. El desde, lenguaje corporal representa qué voy a expresar, pero la voz te va a decir el con qué intención, el cómo. Como te digo, las cosas tienen impacto. No es lo mismo que yo llegue y te diga, por ejemplo, Jaime, buenos días, a que te diga, buenos días, o que te diga, buenos días. Son desde, las mismas palabras,
pero hay una Desde intención diferente. Hay un registro diferente, hay una combinación, una fuerza, una proyección distinta. Y en el fondo hay intenciones distintas. Cuando somos conscientes de eso, y créeme que los que son vendedores, muchos ya se están entrenando en este tema porque saben lo valioso o lo importante que es este elemento de la voz para poder de alguna manera enamorar, ¿no? Endulzar auditivamente a la otra persona para que tenga la apertura, la recepción y que pues al final te diga un sí o te diga para cuándo, por ejemplo. Ujú. Desde Claro. Eh, es que claro, es importante, ¿no? Porque es como dijiste, como dijimos al principio, la voz es como el sello distintivo también, ¿no? Entonces, si aprendes a manejar la voz y aprendes a darle intención, como lo que dijiste de Buenos Días, que estuvo clarísimo el ejemplo, le puedes dar como que un sello personal, ¿no? Es curioso que me hagas la pregunta acerca de esta huella vocal y del sello distintivo, porque el timbre precisamente, que es uno de los componentes o de las cualidades de la voz, es exactamente eso. Todos tenemos una voz única, así como la huella digital, que se supone que no se puede clonar, la voz no se puede clonar. Por eso también estos dispositivos de inteligencia artificial ya o los bancas o algún tipo de tecnología está utilizando el reconocimiento de voz, porque de pronto se utiliza el de la huella, el de la cara y el de la voz se vuelve importante porque es algo que te distingue. Aunque tú hagas variaciones con la voz, tienes una voz única. Nadie la tiene igual que tú. Puede parecerse a la de alguien, pero sucede de pronto que vas, no sé, caminando en algún lugar y a tu espalda escuchas la voz de alguien. En cuanto escuchas la voz de alguien, sabes quién es o recuerdas a alguien. ¿Sí me explicó? Entonces, es un elemento tan característico de la esencia de la persona, de las características de la persona, de incluso lo emotivo que representa en ti, que por eso se vuelve tan importante el tema de la voz. Hablando del tema de la voz, ¿qué, qué dice nuestra voz de nosotros? O sea, ¿qué podemos percibir de la Desde voz en cuanto a características personales? Cuando decimos percibir, quiere decir que lo que escuchamos lo interpretamos en función de mis referentes, del que está escuchando. Y te decía que tenemos como grabado los sonidos, como que sabemos identificar, esta persona está triste, esta persona está enojada, pero también podemos identificar en la persona solo por su voz si tiene conocimiento o no. O sea, hay muchas cosas que podemos obtener de información si somos atentos acerca de cómo utiliza la voz la otra persona. Mira, me gusta mucho este tema y la verdad es que lo estoy disfrutando bastante, sobre todo porque yo también, yo soy un apasionado también de la voz y de la locución, me ha gustado mucho todo ese rollo. Y, pero necesito mandar otra pausa, entonces si me permites un momento para la pausa. En un momento regresamos amigos para seguir desmenuzando la conversación con Yusapik, el podcast donde abordamos temas de interés para la industria avícola. Regresamos. Síguenos en redes sociales como USAPIC Latam, USAPC, para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC Latam. Dato: 75% de la población padece pánico de hablar en público, glosofobia. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con USAPIC. Lucía, me gustaría que abordáramos el dato que acabamos de escuchar con la voz en off. Cuando nosotros nos estamos comunicando con otra persona y estamos expuestos frente a otros, la vocecita interna empieza a hacernos mucho ruido. Nos dice, lo voy a decir bien, me está entendiendo, ay, dejé los frijoles en la olla, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no tengo la voz de... Un montón de vocecitas que nos distraen de lo que queremos decir, nos sentimos expuestos, nos sentimos vulnerables, incluso hay quienes uno a uno, cuando se trata de reuniones entre personas de autoridad, el síndrome del impostor ahí llega y hay tantos factores como emocionales y con respecto a las creencias que en el momento en que yo quiero expresar algo que sí domino, algo que sí sé, que tengo conocimiento, con un objetivo claro, pues como que se nos cierra la voz, como que me parpadea el ojo, como que empiezo a tener diferentes reacciones. Entonces, el saber que este miedo de hablar en público es algo relativamente común, nos da, por un lado, cierta tranquilidad,
pero también nos da la oportunidad de saber que podemos trabajar para irlo reduciendo o al menos llevarnos mejor con ese miedo, porque al final, algo que quiero hacer énfasis, todo comunica todo el tiempo. Que yo esté sentada de tal forma que hable o que guarde silencio o que mi lenguaje corporal, todo mi lenguaje corporal está expresando, mi voz está expresando, las palabras que utilizo están expresando y no somos conscientes en ocasiones precisamente que estoy hablando hasta por los poros, aunque no pronuncie una sola palabra. Entonces, el saber esto del 75% de la población tiene miedo de hablar en público y que, por cierto, como dato adicional que lo escuchamos, se llama glosofobia, es algo más común de lo que nosotros pensábamos y la buena noticia es que se puede reducir, se puede mejorar, se puede entrenar. Y ahora, si lo llevamos esto al mundo de los negocios, ¿por qué la voz es un instrumento en los negocios? O sea, ¿qué podríamos pensar los procesadores, la gente de la industria avícola, qué podríamos pensar? O sea, de que nuestra voz puede ser un instrumento para los negocios. Porque interactúas y en esa interacción te relacionas, tomas decisiones, das indicaciones, estás trabajando en equipo, ¿me explico? O sea, la voz siempre está en cada uno de los procesos, desde la producción, cuando hay alguien que da la instrucción de cuál es la meta, cuando hay alguien que manualmente está realizando la actividad y tiene que prepararlo hasta cierto punto para dárselo a la siguiente área o al siguiente compañero, necesitamos comunicarnos, que ahí todavía entra todo un tema de comunicación asertiva, que será de otro momento, pero desde ese momento hasta en el momento en el que quiero vender o en el que necesito identificar proveedores o en el momento en el que requiero solicitar un mayor presupuesto para un nuevo proyecto, una nueva campaña, cuando requiero tomar decisiones importantes en la mesa, en el board, ¿no? De la asociación específica o de la empresa, necesitamos utilizar nuestra voz. Nuestra presencia no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. La voz le va a dar la fuerza, va a comunicar dominio, va a comunicar autoridad, va a comunicar incluso el seguridad, confianza o todo lo contrario también. Muy bien, Lucía, me gustaría regresarme un poquito a lo que estábamos platicando hace rato, porque me llamó mucho la atención lo que decías de que el cómo dices las cosas es más importante que el qué. Habíamos hablado que el 93% de la comunicación que tenemos es tanto la voz como el lenguaje corporal y solo el 7% es el mensaje mismo. Eh, pero, o sea, Con to- ¿será porque tiene más impacto o por qué el cómo dices las cosas es más importante que el qué? Hay una estadística que seguramente ya subió un poquito más, que te dice que 6 de cada 10 problemas dentro de una empresa o en un grupo donde se toman decisiones, 6 de cada 10, es decir, más de la mitad de los problemas tienen que ver con una mala comunicación. Si tú quieres tener resultados en las personas, te toca a ti hacer los ajustes en tus herramientas. En este caso estamos hablando de la voz. Si logramos hacer ajustes nosotros, que somos los tomadores de decisión, los líderes, los que estamos buscando la respuesta de las otras personas. Entonces, por eso también se vuelve importante que en algún momento le puedas tomar atención a trabajar con tu voz, a hacer ciertos ejercicios, a ajustar tonos, niveles, velocidad y ir haciendo esas pequeñas pruebitas con la gente y las personas responden diferente. Tip adicional, las personas amamos que nos hablen por nuestro nombre. No el del saco no sé qué, el que está allá, no, Juan, Lucía, María. Nos toca aprenderlo, sí, o preguntar al de al lado para decirle el nombre, porque eso también es una melodía y se utiliza la voz para eso. Es una especie como de mantra o de melodía. Ah, se acordó de mi nombre, sabe quién estoy hablando, a quién está hablando. Entonces, oye, Juan, requiero tener listo el informe a las 8 de la mañana. ¿Cuento contigo para que podamos tenerlo en el escritorio? Sonó diferente. Ah, Juan, requiero el informe a las 8 de la mañana en el escritorio. Cuento contigo, ¿no? Son tonos distintos. Es lo mismo. Nos cuesta poquitín, pero el resultado va a tener mayor impacto para ti. Si quieres lograr resultados, nos toca hacer pequeños cambios, ¿no? Ajustes, diría yo.
Oye, ¿tú crees que podrías darnos unas herramientas o algunos ejercicios para mejorar nuestra voz y que la comunicación sea más efectiva? Fíjate que algo que es, podría decir infalible, espero no estar pecando de ambiciosa, es la lectura en voz alta. Que te grabes haciendo lectura en voz alta. Dedícale un minuto. Acuérdate del efecto compuesto. No se trata de que un día te mates leyendo o haciendo una actividad, sino que de manera continua se convierta en un hábito y entonces puedas empezar a tener resultados. Lee, lee en voz alta. Si tienes, yo siempre digo, si tienes hijos pequeños, dedícate, no sé, en la noche a leerle el cuento, pero juega con la voz. Yo sé que no vas a llegar con un cliente a decirle: "Hola, ¿cómo estás?". O sea, no, no vas a llegar a decirle así. Pero lo que haces al momento de leer en voz alta es estar consciente, y si te grabas mejor, estar consciente de las pausas, del ritmo, de cómo suena. Si hay un personaje, en poner más atención en que si es niño, cómo debería de sonar. Si es un monstruo, cómo debería de sonar, qué características debe tener. Entonces, además de que es muy divertido, y ya les di el tip para pasar un poco de tiempo de calidad con sus hijos, lean en voz alta el cuento con ellos o jueguen a leer, háganlo, conviértanlo en un juego y practiquen. O tómate un minuto al día, 5 minutos al día leyendo en voz alta. Procura grabarte para que te escuches, porque como te decía en el tema del micrófono, solo descubres tu voz hasta que te escuchas en las bocinas después de utilizar un micrófono y dices, ah, caray, ¿quién es, no? ¿Y a poco sueno así? O en un video. Entonces, creo que eso es lo básico por lo que se puede empezar. Y por supuesto que hay otro tipo de herramientas, el aprender o repetir trabalenguas, el estar trabajando con la respiración y otro tipo de cosas para la colocación de la voz. Pero creo que podemos empezar tan sencillo con la lectura en voz alta. Oye, Lucía, también estaba pensando, ¿cómo ha evolucionado esto? O sea, ¿cómo ha evolucionado el tema de la voz y de la locución que sale al aire? De hecho, hay un documental muy valioso que ya casi no es fácil encontrarlo, se llama Los secretos del lenguaje corporal y expertos documentan el, el camino que tuvo Hillary Clinton y Margaret Thatcher. Desde cuando iniciaron su carrera política o cuando en el caso de Hillary Clinton era la esposa del presidente, tú veías su lenguaje corporal totalmente distinto, su apariencia, su ropa y su voz sobre todo era así, más Margaret Thatcher que cuando terminaba su día, ¿no? Hablaba muy así. Y la fueron preparando para que cuando llegaran ambas, una en su carrera política para la presidencia que no llegó y otros escalones que sí tuvo, o en el caso de Margaret Thatcher, que estuvo como primer ministro y que fue recordada como la dama de hierro, yo creo que ni siquiera hubiera pensado ella que le iban a poner ese mote, digamos, de la dama de hierro, porque su voz era muy así, muy grave y siempre subía y era como si estuviera hablando a una niña que estaba emocionada. Y no, y después en el entrenamiento pues ya oías una Margaret Thatcher más madura, colocada con la voz mucho más grave, que era necesario incluso para los tiempos que se estaba viviendo en aquella Gran Bretaña de esos tiempos. No podías identificar a un líder, número uno, mujer. Ya sabes que todo este tema también se vuelve fuerte en cuanto al liderazgo, y número 2, que aparte de ser mujer, tuviera la voz muy aguda. Y por eso hacía un poco la comparación de estos líderes con los locutores que decían que eran las voces clásicas, porque era como la regla, como lo que no está escrito en el manual, que así debe de ser. Y entonces, perfectamente, tú oías a alguien en la calle con un tono con esas características y tu pregunta natural es, ¿eres locutor o eres locutora? Y la verdad es que ha pasado el tiempo, se han, puedo decir, relajado ciertas reglas, hay mucho más apertura, más inclusión, más aceptación, y hoy día queremos escuchar a alguien honesto, espontáneo, sin voces. Hemos reflexionado que necesitamos más contacto y el instrumento de la voz también nos ayuda a generar cercanía, distancia, pero también cercanía a hacerle sentir al otro que sí te escucho, que sí te entiendo, que sí me reconozco en ti. Más que nunca necesitamos como ese humano que siento que me está diciendo la neta, ¿no? Entonces, por eso, de pronto, las voces, incluso de ciertos líderes, ya no son tan cuadradas, si lo puedo poner de esta manera, tan clásicas,
y tienen otro tipo de características, más todos estos nuevos jóvenes de la generación Z en adelante, en donde incluso hasta la apariencia física, la forma en la que trabajan, cómo hablan, cómo se relacionan, es totalmente distinta como la de nuestros papás y nuestros abuelos, ¿no? Entonces, sí tiene un sentido incluso hasta de la evolución de la sociedad y lo que va requiriendo. Lucía Hernández, pues muchas gracias por haber venido aquí a Desmenuzando la Conversación. Fue muy enriquecedor este tema. Me gustaría que compartieras tus redes sociales y de dónde te puede contactar nuestra audiencia. Sí, Jaime, y gracias por preguntar. De hecho, pueden saber más información, recomendaciones, tips, recursos para ayudar a comunicar poderosamente, a que puedan desarrollar su habilidad de comunicación oral, digital y asertiva. Me pueden encontrar en redes sociales, Facebook e Instagram. Solo tienen que poner @comunica poderosamente y ahí van a ver mi rostro y van a identificar @comunica poderosamente. Y si quieres saber de algunos entrenamientos en la academia online o cursos, puedes entrar a academia.luciahernandez.mx. Me encantará que te puedas sumar a la comunidad y si yo puedo aportar algo de valor para que comuniques poderosamente y puedas descubrir también tu gran poder, me encantará. Amigos, hemos llegado al final de este episodio de Desmenuzando la Conversación con Yusapik, el podcast donde abordamos temas de interés para la industria avícola. Muchas gracias a Lucía Hernández por acompañarnos y por platicar de este tema tan interesante. Eh, Antes de despedirme, quiero agradecer a Yusapik por el apoyo por realizar este podcast y también agradecemos a The Ohio Soybean Council por su patrocinio, pero principalmente quiero agradecerles a ustedes, a mis amigos, por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Yusapik Latam, y escucharnos en cualquier plataforma de podcast que tengan de su preferencia. Yo soy Jaime González Elizondo, soy consultor de Yusapik y nos vemos el próximo episodio. Esta emisión ha llegado a su fin, pero te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Comenta lo que más te gustó en este episodio y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos para resolverlas.